¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz, transmitiendo desde la cabina azul de Frecuencia Tech en esta tarde de viernes, que pues prácticamente ya faltan pocos días para llegar a lo que es a la mitad del mes de abril, y para esto pues tiene mucho significado en el tema de los contadores, ¿no? Y a lo mejor el primer tema que se les viene a la mente a la mayoría de las personas físicas es el tema de su declaración anual, ¿no? ¿Qué pasa con mi saldo a favor? ¿Ya la presenté? ¿No la he presentado? ¿He tratado y la página del SAT tiene problemas? Bueno, pues el día de hoy tocaremos esos puntos, ¿no? De qué esperar con la declaración anual, qué pasa con el saldo a favor. Y por ahí aquellos que nos siguen en Facebook, en la página, por ahí publicamos una imagen algo graciosa que por ahí decíamos, pues se incrementa la tasa, se incrementaron las restricciones para las deducciones personales, ¿cómo lo va a resentir tu bolsillo? Y esos son los temas que comentaremos el día de hoy. Antes de iniciar, les recuerdo el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Y bueno, otro tema también muy relevante que ahorita está en la mesa, y me refiero al tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Que al inicio del mes los contribuyentes, personas morales con ingresos mayores a 4 millones en el 2013, tenían la obligación de enviar lo que era la balanza de comprobación y lo que era el catálogo de cuentas. Esto se enviaba a través del buzón tributario y hubo muchos problemas para accesar al buzón tributario, no había el acceso correspondiente de parte de la autoridad a la hora de hablar y pedir asesoría. La respuesta era: sigue intentando, esperemos que pronto solucione el problema, pero la realidad es que muchos contribuyentes se quedaron con las ganas de poder enviar la información, y fue hasta un día antes del vencimiento del plazo cuando la autoridad, a través de la página del SAT, publicó un comunicado donde extendía el plazo del envío de esta información, y el plazo se extendió hasta el 30 de abril del 2015. Entonces los contribuyentes todavía tienen tiempo para preparar la información, y me refiero a que tienen tiempo para preparar la información porque algunos contribuyentes, aun cuando el plazo lo teníamos en marzo, nos lo cambiaron para abril, se veían muy escépticos a que la autoridad realmente fuera a exigir esta información a los contribuyentes. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta que la autoridad está firme en lo que requiere, está liberando el validador de la información. Entonces prácticamente ya esto es cuestión de los contribuyentes, cuestión de los sistemas, que a la fecha todavía hay sistemas que no cumplen con todos los requisitos de la información que solicita el SAT, o que digamos la información la generan de forma parcial. Entonces aquellos contribuyentes, contadores que nos estén escuchando y que todavía no tienen listo lo que es el catálogo y la balanza de comprobación, bueno, pues que se apuren a tener esta información. Y digo apuren porque también si ahorita actualmente, que todavía no es una fecha crítica para el envío de las declaraciones anuales, estamos batallando con la página de internet, entonces imagínense que va a pasar el 30 de abril, que se vence el plazo tanto de la declaración anual como de la contabilidad electrónica. Entonces, para evitar un caos y las consecuencias que esto pudiera tener, es actuar cuanto antes y terminar de elaborar la documentación correspondiente y el mapeo correspondiente, como dirían los informáticos, en cuanto al catálogo de cuentas. Y bueno, entrando a lo que es ya el tema del día de hoy, que pues hoy hablaremos de la declaración anual de las personas físicas, de los aspectos importantes que deben de considerar al momento de presentar su declaración anual. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué pasa con el tema de los ingresos? Recordemos que la ley de impuestos sobre la renta establece que los mexicanos
tienen obligación de pagar impuestos sobre la renta mundial, es decir, sobre todos sus ingresos, independientemente si los obtuvieron aquí en México o si los obtuvieron en el extranjero. En el caso de que los ingresos hayan sido obtenidos en el extranjero y debido a la situación de aquel país haya algún impuesto que hubiera sido retenido, bueno, ese impuesto se puede acreditar en México, pero no por el hecho de que es un ingreso que pagó ya impuestos en el extranjero, quiere decir que no va a pagar impuestos en México. Entonces, primeramente es saber qué ingresos tengo y de dónde los obtengo. Si son ingresos aquí en México, en la mayoría de las situaciones obtenemos la información a través de una constancia de percepciones, que en el caso, por ejemplo, de los asalariados, esa constancia la entrega el patrón. En el caso de los intereses, la entrega la institución financiera. Cuando son dividendos, la entrega la empresa que distribuyó los dividendos o la casa de bolsa a través de la cual se reciben los dividendos. Entonces, por ejemplo, también en el caso de la enajenación de un inmueble, de una casa habitación, de un local comercial, de un terreno, bueno, pues el notario es el que entrega esa constancia. Y en términos generales, ¿qué es lo que incluye en la constancia o qué información es la que se hace mención en la constancia? Bueno, por ahí primeramente incluye o se menciona el tipo de operación. Si fue un ingreso por salario, si fue un ingreso por intereses, si fue un ingreso por dividendos, por enajenación de bienes inmuebles, por ejemplo. También por ahí se menciona el monto de la operación, es decir, cuál fue el sueldo que se le pagó a la persona, el honorario que se le pagó, el tema del arrendamiento que se le pagó. También se especifica si hubo un ingreso exento. En el caso de salarios, por ejemplo, parte de lo que es el aguinaldo, parte de lo que es la prima vacacional, son ingresos exentos. Entonces, por ahí también se especifica cuánto es el monto del ingreso exento. También por ahí viene el monto del impuesto retenido, que en el caso de salarios pues es el impuesto que se retiene de manera quincenal. En el caso de, por ejemplo, honorarios de arrendamiento, es la famosa retención tanto de ISR como de IVA, que cada vez que se paga la renta existe la retención. En el caso de los dividendos es el impuesto retenido. Y hay otros ingresos que le voy a llamar entre comillas ingresos nuevos, en los cuales únicamente se informa el ingreso y ya corresponde al contribuyente determinar el impuesto correspondiente. Y me refiero específicamente en el caso de las operaciones de bolsa, es decir, aquellas personas que tengan ingresos a través de enajenaciones de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, donde a lo mejor de las empresas públicas, como pudiera ser FEMSA, como pudiera ser Cemex, como pudiera ser Arca o alguna otra, donde yo a través de la Bolsa de Valores compro y vendo acciones. Bueno, esto hasta el año 2003 estaba exento de impuestos. Es decir, si yo tenía una utilidad, esa utilidad era 100% mía y yo no tenía que reportarle nada al fisco. Recordemos que en 2014 las reglas cambiaron, ¿no? Y a partir de 2014 existe la obligación de pagar un impuesto sobre el 10% de la utilidad. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque si tienen, repito, acciones de empresas públicas a través de una casa de bolsa, bueno, tienen que obtener su constancia de la casa de bolsa donde les informe cuál fue la utilidad que percibieron en el ejercicio 2014 y en base a eso calcular el impuesto. Entrando un poco al tema de salarios, bueno, los asalariados tienen la obligación de presentar declaración anual quienes hayan percibido ingresos superiores a 400,000 pesos o aquellos que en el ejercicio hayan obtenido ingresos de dos patrones de manera simultánea. Esas contribuyentes, esas personas, aunque no sobrepasen los 400,000 pesos, pero si de manera simultánea estuvieron obteniendo ingresos de dos patrones, entonces por lo tanto tienen la obligación de presentar su declaración anual. En el caso de actividades empresariales, bueno, en todos los casos tienen la obligación de presentar declaración anual independientemente del monto de ingresos. Lo mismo aplica para el caso de honorarios. Honorarios siempre tienen que presentar declaración anual independiente del monto de ingresos.
En el caso del régimen de incorporación, el régimen de incorporación, recordemos que es un régimen nuevo que inició en el 2014. Quienes tributen ahí los pagos que realizan de manera bimestral se consideran pagos definitivos y no tienen o no están obligados a presentar declaración anual. Aquellos contribuyentes que están en el régimen intermedio tienen la obligación de presentar declaración anual en todos los casos, es decir, independientemente del monto de ingresos que perciban. También es importante señalar que si yo, por ejemplo, a lo mejor soy un asalariado que en el ejercicio recibo ingresos a lo mejor por todo el año por una cantidad de 350,000 pesos, pues si mi ingreso únicamente correspondiera de salarios, no estaré obligado a presentar declaración anual. Pero si tengo un ingreso adicional, ya sea, por ejemplo, tengo un local que estoy arrendando, estoy prestando una asesoría en mis tiempos libres y expido recibos de honorarios, bueno, en ese caso ya tengo dos actividades. Y al percibir ingresos por dos actividades diferentes, independientemente del monto de cada una de estas, yo tengo la obligación de efectuar mi declaración anual. Y ahorita voy a entrar un poco en detalle del por qué tengo que hacer la declaración anual y la implicación que esto puede traer. Porque en muchos casos les va a tocar o se van a dar cuenta que por el hecho de tener dos ingresos por conceptos diferentes y que sean muy diferentes uno del otro, y me refiero muy diferentes en cuanto a monto, es decir, que si, por ejemplo, volviendo al caso del arrendamiento, que digamos por sueldos yo tengo un ingreso de 300,000 pesos y mi ingreso por rentas mensual son 5,000 pesos mensuales, en el año representan 60,000 pesos, entonces por este ingreso de 360,000 pesos me va a resultar un impuesto a pagar. Entonces es muy importante que estemos conscientes de estos detalles. Otro de los casos que también aplica es cuando tengo una enajenación de un bien inmueble, ¿no? Recordemos que cuando yo enajeno un bien inmueble, por ejemplo, a lo mejor el local que estoy arrendando, algún terreno, se hace el trámite ante el notario y el notario es el encargado de determinar la utilidad de la operación. El notario es el que verifica cuál es el monto del precio de la operación, es el que verifica el costo del inmueble sujeto de la operación y que pues ahora con la ley antilavado por ahí especifica la forma en que se pagó, es decir, si fue cheque, transferencia, el número de cheque, ciertas cuestiones muy específicas de la operación. Entonces, para efectos prácticos lo que hace el notario es la utilidad de la operación la divide en dos partes. Una se le llama el ingreso acumulable y otra se le llama el ingreso no acumulable. La diferencia de esto radica en que el notario va a calcular el impuesto únicamente sobre el ingreso acumulable y este impuesto tiene el carácter de impuesto provisional, es decir, que al final del año esa operación yo la tengo que juntar con el resto de mis ingresos y ahora sí voy a juntar el monto del ingreso acumulable que fue sobre el cual el notario calculó el impuesto y el monto del ingreso no acumulable que hasta el momento no ha pagado impuesto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que si tú en el año estuviste involucrado en una operación, en una enajenación de un inmueble, entiéndase un local comercial, un terreno, unas oficinas, incluso una casa habitación en ciertos casos, es muy probable que en tu declaración anual te resulte un impuesto a pagar. Entonces, mucho ojo para todos aquellos, repito, que efectuaron una operación de enajenación de inmuebles en 2014, que no la dejen en el olvido, que a la persona que les vaya a apoyar en esta, para hacer su declaración anual, ya sea el contador, ya sea acudir a la oficina del SAT, bueno, hacerle mención de que efectuaron la enajenación de una propiedad, de un inmueble, y tener la constancia que el notario expidió por la operación. Incluso en muchos casos el costo de esta operación se soporta a través de un avalúo. Entonces también es importante tener el avalúo que realizó el perito. Y bueno, también podemos tener ingresos por ejemplo, intereses.
y el caso aquí de interés es muy importante porque a veces pensamos que porque es una cantidad mínima de los intereses que estamos percibiendo, no estamos obligados a declararlo, o porque a lo mejor son intereses que recibo de mi cuenta de nómina, no estoy obligado a a informarlos. Aquí es muy importante hacer la distinción, que si únicamente en el ejercicio se obtuvieron ingresos por intereses reales superiores a 100,000 pesos, estoy obligado a presentar la declaración anual. Y a lo mejor alguno que nos está escuchando decir, ¿cómo saber si fueron o no intereses reales? Es decir, pues yo sé que estoy recibiendo intereses, pero ¿cómo definir si tienen o no ese adjetivo de intereses reales? Bueno, aquí la forma de obtener esta información es a través de la institución financiera que te está haciendo el pago de los intereses. La institución financiera debe expedir una constancia y en esa constancia despliega la información que son los intereses que se recibieron y también si estos intereses fueron intereses reales. El tema de interés real tiene que ver con la cuestión de la inflación. Entonces, puede ser que para efectos prácticos y con lo que nos hemos topado, que a lo mejor en el año yo percibí intereses nominales de 10,000 pesos, pero mis intereses reales son 1,000 pesos. Y puede ser que sobre los 10,000 que yo obtuve, me retuvieron un ISR de 2,000 pesos. Entonces, esto pudiera ser, digamos, un as bajo la manga para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque a la hora que yo incluya los ingresos por intereses en mi declaración anual, pues primeramente voy a tener el beneficio que en lugar de acumular los 10,000 que percibí, voy a acumular los 1,000 que fue el interés real. Otro beneficio que voy a tener es que el impuesto que me retuvieron en los intereses lo voy a juntar con el resto de los impuestos que pagué en el año y eso me puede generar un saldo a favor. O si ya tenía un saldo a favor, esto me lo puede incrementar. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Y otro de los puntos o de los temas que quiero tocar es la cuestión de las deducciones personales, que ya en un programa hace 15 días por ahí estábamos hablando de las deducciones personales y comentábamos que estaban topadas. El tope es hasta el 10% del total de los ingresos del contribuyente o hasta 4 salarios mínimos elevados al año, la cantidad que sea menor. Es decir, que si tus ingresos en el año fueron de 400,000 pesos, el tope de tus deducciones personales son 40,000 pesos. Si tus ingresos en el año fueron, por ejemplo, 800,000 pesos, en tus deducciones personales el tope van a ser 80,000 pesos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que hay que ver el control de cuánto gastaste en el seguro de gastos médicos, cuánto gastaste en los honorarios médicos, en los gastos hospitalarios, cuánto tienes de intereses hipotecarios, cuánto fue la prima del seguro de gastos médicos, etcétera. Todos estos conceptos no deben de pasar de el 10% de tus ingresos o las 4 veces del salario mínimo elevado al año, que en el caso de la zona A la que corresponde aquí Monterrey, estamos hablando de 98,243 pesos. Entonces, por estos motivos es muy probable que tu saldo a favor que percibas este año pues se vea mermado o se vea reducido en una cantidad considerable. Y esto lo comentamos para que no, porque a lo mejor el primer instinto es, pues hay algún error en la declaración, hay algún error en la información que me proporcionó mi retenedor, y la realidad es que no, las reglas a partir de 2014 cambiaron. Como hemos mencionado en otros programas, fue un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma pues desgraciadamente fue en perjuicio de los contribuyentes, y en este caso las personas físicas son quienes lo resintieron más, ¿no? Porque además de esta limitante en las deducciones personales, tenemos que la tasa de impuesto del 30% aumentó a un 35%. Aquí lo único que queda fuera de esta limitante que estoy comentando del 10% de los ingresos del contribuyente son el tema de los donativos, que ese, digamos, se cuece aparte porque ese es el 7% de la utilidad del
del contribuyente del año anterior, esa es la limitante, y lo otro que está fuera es el tema del estímulo de las colegiaturas. Y esto queda fuera porque la limitante únicamente aplica a deducciones personales y las colegiaturas, como acabo de comentar, eso no está incluido. Entonces, para efectos prácticos, algún padre de familia que nos esté escuchando y que tenga ingresos, por ejemplo, de 400,000 pesos en el año, el tope son 40,000 pesos para el tema de gastos médicos, honorarios hospitalarios, también el tema de los intereses hipotecarios, más el tema de la colegiatura de sus hijos, que recordemos, en esto también hay ciertos topes. Entonces, al final del día, si esto lo queremos traducir en números para que se den una idea a los radioescuchas, supongamos una persona que tiene ingresos brutos en el año de 400,000 pesos y que de estos 400,000 pesos tiene las deducciones personales por 40,000 pesos. Entonces, esto equivale a que el máximo del saldo a favor que puede aspirar, suponiendo que no tenga donativos y que no tenga colegiaturas, estamos hablando de aproximadamente 12,000 pesos, ¿no? Y esto en muchos casos pudiera ser algo pues radical o muy diferente a lo que percibieron el año pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un crédito hipotecario que apenas acabas de tramitar, y pues sabemos que cuando tenemos un crédito hipotecario, lo primero que estamos pagando cuando iniciamos con el crédito son los intereses. Entonces, si tu mensualidad a lo largo del año fueron, no sé, por ejemplo, 100,000 pesos que estuviste pagando 8,000 y pico de pesos en el mes, bueno, pues prácticamente quizás el 90 y tantos % de los 100,000 pesos que pagaste son intereses. Y de esos intereses, pues si tus ingresos, repito, son de 400,000 pesos en el año, aunque los intereses que pagaste sean de 90 y tantos mil pesos, para efectos de la deducción personal y efectos de la declaración anual, únicamente puedes incluir 40,000 pesos. Y eso puede hacer que en lugar de una devolución que el año pasado a lo mejor obtuviste de 30,000 pesos, bueno, pues este año, si bien te va y tienes suerte, la devolución de impuestos será por un monto alrededor de 12,000 pesos. Entonces, les comento todo esto para que estén conscientes, para que pues hagan su declaración a tiempo, y que si tienen ingresos extraordinarios, entiéndase la enajenación de un bien inmueble, que tengan salarios y arrendamiento o algunos otros conceptos que si desconocen o no están muy familiarizados con la aplicación que liberó el SAT para efectos de presentar la declaración anual, bueno, que se acerquen ya sea con el SAT, con algún contador, con una persona de su confianza, para efectos de del correcto llenado de la información, ya que si bien es cierto, hoy en día la declaración ya tiene información precargada, hay información que nosotros podemos modificar o manipular, y que si no se hace de la manera correcta, esto nos puede perjudicar y puede resultar en un impuesto mayor al que debe ser, o al contrario, puede ser un saldo a favor mayor, y que recordemos que ahorita la autoridad tiene toda la información para verificar lo que le estamos dando. Es decir, ahorita ya las reglas del juego, repito, cambiaron, y ya no, la autoridad no está esperando a ver qué le vamos a informar, simplemente va a verificar la información que le vamos a proporcionar con la información que la autoridad tiene. Y un punto importante que quiero comentar antes de terminar con el programa es la cuestión de la forma de pago de las deducciones personales. Este año las reglas cambiaron, y la forma de pago de las deducciones personales pues tiene que ser a través de cheque, tarjeta, transferencia electrónica, ¿no? Y esto es muy importante. A lo mejor hay quien me esté escuchando y dice, oye, yo no sabía, o a lo mejor no tomé esta precaución en todo el año y algunos las pagué en efectivo, y pues yo las voy a incluir, ¿no? Y ya después veremos si la autoridad me las rechaza o no. Bueno, hay que recordar que en la factura, en el CFDI que obtiene la autoridad, ahí viene la forma de pago. Entonces, si la forma de pago dice en efectivo y tú la estás metiendo, pues de entrada no cumple con los requisitos. Y aquí la autoridad ya sabe que no cumple con los requisitos. Entonces, pues hay que pensar dos veces antes de introducir en la declaración información que no cumple con los requisitos, porque repito, la autoridad todo esto ya lo conoce, no es algo nuevo para la autoridad. La autoridad únicamente este año y de aquí en adelante se va a dedicar únicamente a verificar y validar y ver qué tan confiable eres como contribuyente al momento de presentar
tu declaración. Bueno, les recuerdo nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También les recuerdo que por ahí en la página del SAT hay una base de datos de las escuelas que están autorizadas por el SAT para efectos de ver qué escuelas pueden, los alumnos de qué escuelas pueden aplicar el estímulo de colegiaturas. Me despido, el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una calurosa tarde y buen fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.